Hola, ¿cómo están todos? Nos encontramos con el doctor José Reyes Ruiz Gallardo. Él es docente investigador, lo correcto es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y además es un investigador que integra el grupo de investigación Educación y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, y precisamente nos visita en Tacna para poder avanzar en estos campos de la investigación y el desarrollo educativo. Bienvenido, estimado doctor José Reyes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, encantado de estar en Tacna, encantado de estar en Perú y encantado de conocer gente tan maravillosa como la que me está rodeando. Gracias, gracias. Es muy importante primero conocer qué hace un investigador de España, qué hace un investigador que además, y esto es importante que lo sepan, ha trabajado en la Agencia Europea del Espacio, ESA, que es el símil de la NASA, pero en Europa. ¿Qué hace en el mundo académico alguien que trabajó en una agencia europea del espacio en el mundo académico y en Tacna, en la Universidad Nacional Jorge Basadre, en la Facultad de Educación? Pues los avatares de la vida, que es lo que ocurre. En España no era... Cuando yo terminé la carrera, primero hice ingeniería forestal y no había trabajo, entonces tenía la opción de quedarme en casa haciendo nada o seguir estudiando, entonces, con lo cual hice otra carrera más y comencé un doctorado además. Y entonces opté a una posición que había en la Agencia Europea del Espacio y me la dieron, casualmente. Entonces me fui a Roma a trabajar con ellos y yo hacía interpretación de imágenes de satélite. Pero ya estando allí un tiempo, pues surgió la posibilidad de volver a la universidad en España, y a pesar de que el salario era mucho más atractivo, la ciudad, una ciudad como Roma, pues pueden imaginar, una ciudad maravillosa, si no la han visitado, vayan, pero no para un día, sino para quedarse mínimo 2 semanas, porque es una ciudad para vivirla. Y decidí volver, porque a mí lo que me gustaba era la educación. Me gustaba la investigación, pero la educación me motivaba mucho más, el contacto humano, el poder transmitir todos tus conocimientos o todo lo que a ti te interesa a los alumnos me parece algo maravilloso. Fantástico. Y entonces pues cambié. Y luego pues con el tiempo pues tuve que derivar mi perfil desde uno más tecnológico a uno más social, en este campo, en el caso el campo de la educación. Sobre ese tema, sobre investigación y cómo se cambia de un perfil más tecnológico a uno social, vamos a hablar en un instante. Pero en líneas generales, yo quisiera hablar de algo que usted ha vivido en este proceso de trasladarse de un espacio profesional a otro. Es el tema de la educación y cuánto ha cambiado la educación superior. Y me refiero a la educación superior técnica y universitaria, que es lo que nos convoca aquí. El mundo ha cambiado. La atención, los estudiantes, el sistema universitario. ¿Cómo analiza ese proceso de transformación de la educación universitaria? Primero desde una mirada en Europa y luego lo que ha podido apreciar aquí en Perú, en las regiones de Perú que ha visitado y Tacna en particular. Mire, siempre tenemos tendencia a decir que lo nuevo, las nuevas tecnologías, los nuevos medios, pues son mejores. Ha habido siempre con los medios anteriores profesionales maravillosos. Mire Platón o Aristóteles, lo que llegaron a descubrir, lo que nos llegaron a contar, y sus medios eran muy rudimentarios. Con lo cual, lo más importante dentro de cualquier aula, sea el tiempo que sea, es el profesor. Si hay un buen profesor, los alumnos van a seguir, van a aprender y van a ser grandes alumnos. Yo siempre digo que el rebaño lo hace el pastor. Si hay un buen pastor, tendremos un buen rebaño. Si el pastor no se preocupa mucho, pues el rebaño pues, se perderán las ovejas, ¿no? Bien, pues en Europa hicimos un proceso de transformación hace muchos años con Bolonia, una serie de dictámenes de la Unión Europea, en donde se descentralizaba la figura del profesor y se centralizaba en la figura del alumno. Todo aquello pues, fue una especie de revolución y hubo muchísimos cambios en la universidad a nivel europeo. De todas formas, aquello ha ido, digamos que suavizándose hasta que no estamos en el mismo lugar donde estábamos al inicio, pero sí que se ha regresado en buena medida, porque la ciencia lo que está encontrando, la ciencia educativa quiero decir, es que aquello no era tan bueno como se prometía y que hubo ciertas perversiones en el sistema con las que no se contaron. Con lo cual, actualmente, pues los sistemas educativos
siguen aproximándose a aquellos de Bolonia con mucho más participativos por parte de los alumnos, pero la figura del profesor empieza a cobrar nuevamente un valor como el que debe. Es fundamental la figura del docente, del profesor en el aula, y este símil entre el pastor y el rebaño es importante. Pero tenemos un rebaño que ha cambiado también. Tenemos un estudiante distinto. Todos los que nos ven en este momento son conscientes que el alumno del aula universitaria no es el mismo que el alumno de hace 30 años, porque los estímulos, la tecnología, los dispositivos, creo yo, y usted me lo podrá decir, que es un hombre también de ciencia en sociales y también en la tecnología, la atención es bien complicada cuando tenemos muchos estímulos, muchos celulares, muchas tablets, pantallas. ¿Qué hace el docente para lograr la atención en ese contexto? Tiene usted toda la razón. Los estudiantes actualmente están hiperestimulados. Sobre todo, yo diría que en los tramos de últimos cursos de la educación básica y de la secundaria. Ahí es cuando tienen mucho más inquietud o mucho más adicción, porque en algunos casos ya podemos hablar de un problema casi patológico, hacia estas tecnologías que, no nos engañemos, son muy buenas. Son muy buenas utilizándolas de manera adecuada. En el caso de la universidad existe también. Lo que pasa es que un alumno universitario sabe lo que quiere. Si está aquí es porque quiere aprender esto, porque quiere ser luego un profesional. Creo que el reto más complicado se encuentra en la educación básica y secundaria. La educación básica regular. Eso es. ¿Por algún proceso de formación en el cerebro de los...? Mire, hay estudios científicos que dicen que aquellos individuos, aquellos niños que desde muy pequeños están demasiado tiempo con Internet, conectados a Internet, sobre todo eso, pues la mielinización que se produce en sus neuronas es diferente. Es diferente de manera que no son capaces de mantener la atención. Los trastornos de déficit de atención, pero esto de una manera que es provocada, no es intrínseca a la persona. Un niño antes de los 2 años no debería ver la televisión, nada. No debería tener ninguna pantalla delante nunca. Cuando vemos que a los bebés se les pone. Están dándole al telefonito para ir pasando. Incluso los padres se jactan de decir, oye, mi hijo ya sabe moverlo. Eso es un elemento dicho por una psiquiatra española muy importante, que eso es un instinto en los niños, lo de darle. Lo difícil es coger una hoja de papel y pasar. Claro. Eso sí que es muy complicado. Claro. Entonces, lo que tenemos es que ir a otro tipo de estímulos en ese primer tramo. A partir de los 2 años, pues ya se podría intentar meter la tecnología de alguna manera, pero siempre menos de 2 horas al día. Los estudios nos están diciendo que están 10, 12, 14 horas diarias. Los niños se meten a su habitación, sus padres tampoco lo vigilan más, o simplemente así no les dan problemas. Y entonces el problema también viene añadido porque les limita la cantidad de horas de sueño. El sueño es fundamental para el aprendizaje. Si no se duerme, no se aprende. Claro, digamos que los docentes, ya sea en educación básica regular o en educación superior, podrían y deberían contar con aliados estratégicos como los padres de familia para intervenir en estas circunstancias, pero esa no es la realidad, porque, digamos, el interés por diversas circunstancias en América Latina, imagino en otros lugares, de los padres no está en el cuidado de los hijos por el trabajo, hogares disfuncionales, XY factores. ¿Qué debe hacer el docente? Porque tiene eso en contra. ¿Qué competencias, qué habilidades debería desarrollar un educador frente a ese escenario que nos describe el doctor Reyes? Mire, el docente es el rey de su aula. Ahí es donde puede ejercer la máxima influencia en el escolar. Yo he estado en aulas donde prácticamente el 90% de los niños tenían problemas familiares muy graves, muy graves. De niños, por ejemplo, que sus padres eran drogadictos y le pegaban. Otros que su madre era prostituta y el padre pues era toxicómano. Otros que su madre estaba en la cárcel y el padre hacía lo que podía para darle de comer. O sea, niños, contextos. Efectivamente, niños de esos que dices, pobrecitos, pues los veías comportarse en el colegio como si no pasara nada, como los niños mejores y mejor educados del mundo. ¿Por qué? Pues porque esos niños dentro de su entorno escolar se sienten seguros y saben, ahí tienen unas normas, unas reglas estrictas. Pero es que un niño pequeño es lo que necesita, normas. Fuera, el maestro no es que no puede trabajar afuera. No nos obsesionemos, pero sí que tenemos mucha fuerza en un espacio. En ese espacio se puede ganar mucho en ese niño, le puedes cambiar la vida. Por tanto, trabajemos dentro de nuestras aulas y olvidemos, no nos olvidemos, perdón, no es la palabra, sino
No intentemos forzarnos a hacer lo que no podemos hacer y a la máquina llevarla más allá de su potencialidad. Lo perfecto es el enemigo de lo bien hecho. Hagámoslo todo lo bien que podamos, pero no pretendamos lo perfecto, porque si no, no haremos nunca nada. Ahora, quisiera preguntarle por su experiencia. Estamos en una facultad de educación en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, y aquí formamos a profesionales para la educación, para la didáctica, la metodología, la andragogía y la pedagogía. Pero no todos los profesionales se forman para eso. En España, ¿quién es un docente universitario o un profesor? ¿Cómo usted vivió su experiencia del cambio, de dejar la Agencia Europea del Espacio y pasó a ser docente? ¿Cómo fue ese proceso? Porque aquí también tenemos ese reto de formar mejores docentes en la universidad y para las escuelas. A ver, mi país no es precisamente el que mejor pueda hablar del sistema educativo, pero es cierto que en otros países de Europa ocurre algo similar. Somos profesionales de cualquier otra rama. Entonces, lo que haces es adaptas tus conocimientos a la docencia. ¿Problema? Pues que nos falta mucha formación didáctica, pedagógica, psicológica, sociológica. En el caso de la educación secundaria, alguien que va a enseñar química es un químico, no es un profesor de química, es un químico. Y entonces lo que hace es, obligatoriamente tiene que hacer un máster, una maestría, de 1 año en didáctica, pedagogía, sociología, en todas estas ramas que son específicas de la educación. No más química, solamente educación. Entonces tiene una formación de 1 año. A mi juicio es completamente insuficiente. Tiene también unas prácticas, dentro de ese curso, de ese año, está una parte más académica y otra parte más práctica. En el caso de la universidad, ahí es todavía peor, porque es que ahí no se te exige nada. Ahora se está promoviendo mucho más el hecho de una formación inicial del profesorado universitario. De hecho, nosotros teníamos un curso de especialista de profesorado universitario que tenía mucho éxito, pero vamos a ver, nuestra universidad llegó un momento en que lo paralizó porque era muy caro. Era muy caro porque, claro, eran nuestros docentes, por lo cual no pagaban. Pero el curso en sí costaba dinero. Y entonces vino una crisis y dijeron, pues hay que recortar. Se recortó esto. Pero era un sistema muy bueno. Yo lo que creo es que no es un mal sistema el hecho de que tiene un profesional, porque tiene un background muy importante en la materia, muy, muy sólido, pero lo que tiene que hacer es formarse pedagógica y psicológicamente. Bueno, didácticamente, que es un poco englobar ambas cosas. Y con eso podemos conseguir un gran profesional. Yo los conozco, Conozco gente de esta que, sabiendo las normas más básicas, su clase cambia completamente, y que es lo que estamos intentando. Excelente. Y las nuevas tecnologías, la tecnología actual, nos va a ayudar mucho, y creo que después seguro tenemos oportunidad. Claro que sí, vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar de transformación digital, nuevas tecnologías para la didáctica y del proyecto que lo trae aquí a la Universidad Jorge Basadre, ¿correcto? Estamos conversando con el doctor José Reyes Ruiz Gallardo, quien es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y además investigador, miembro integrante del Grupo de Investigación, Educación y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Jorge Basadre. Regresamos.